capítulo 1 de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Muy bien, este capítulo 1 de Salmos es uno de los pasajes probablemente más conocidos de la Biblia. De hecho, a muchos de nosotros cuando éramos niños nos hicieron aprenderlo de memoria. Yo recuerdo haber tenido unos 8 años más o menos, fue uno de los primeros salmos que me aprendí. Entonces yo haber tenido unos 8 años cuando lo memoricé en la escuela dominical. Y a pesar de ser un capítulo con el que estamos tan familiarizados, con el que yo personalmente pues estoy tan familiarizado, ¿no? Como por ejemplo también el Salmo 23 o Juan 3:16, capítulos que son conocidos, ¿no?, por todos los cristianos. Y aún así, cuando nosotros reflexionamos profundamente en la Escritura, aunque sea un pasaje que ya hemos repetido y que ya hemos estudiado una y otra vez, a mí me sigue sorprendiendo cómo podemos seguir sacando, podemos seguir extrayendo riqueza aún de estos pasajes que ya hemos estudiado tantas veces. En esta ocasión, durante la semana estuve reflexionando, estuve estudiando en este capítulo y Dios me dio en su gracia la forma de entenderlo de una forma diferente, de una forma que yo no lo había entendido antes. Y de hecho, me di cuenta que quizá lo había malentendido todos estos años, ¿sí? Y mientras lo analizamos el día de hoy, me gustaría ver si algunos de ustedes también se sorprenden, ¿no?, con el significado de este pasaje que vamos a explicar. Ya después me contarán si a ustedes también les sorprende, ¿no?, esta forma de entender este capítulo, si es que ustedes lo entendían de la forma en la que yo lo entendía también. Y bueno, entrando sin más rodeos en el versículo 1, voy a leerlo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este primer versículo nos habla o nos da una descripción acerca de un varón, ¿verdad? Y dice que este varón no anda en consejo de malos, o también podemos decir en consejo de malhechores, quizás sería una traducción más correcta, en consejo de malhechores, de los que hacen mal, que no está en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, o también en la silla de los burladores. Sí, esa palabra escarnecer no es una palabra que usemos muy a menudo, pero se puede cambiar por burladores. Y lo primero que podemos resaltar es la frase bienaventurado el varón. Dice bienaventurado el varón que esto y esto y esto, ¿no? En el texto original en hebreo, esta palabra traducida como bienaventurado es una palabra que está en plural, no es una palabra que está en singular, ¿sí? Sería correcto traducir algo así, como si fuera una expresión de asombro, o cuántas son las bendiciones del varón que no es esto y aquello, ¿no? O cuántas son las bendiciones. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas traduce cuán bienaventurado, como si fuera una expresión que nos da a entender algo grande, ¿sí? O algo enorme, ¿sí? ¿Cuántas son las bendiciones de este varón? Y de hecho es una expresión como de asombro. Oh, ¿cuántas son las bendiciones de este varón? Y quiero que se queden con eso en mente, que esta persona, que este salmo está describiendo, sí es bienaventurado, pero quiero que lo relacionemos con que es una persona muy bienaventurada, muy bendecida, grandemente bendecida. Quizá la traducción de la Reina Valera no le hace tanta justicia a esta expresión, pero quiero que entiendan que es una expresión de asombro. ¿Cuán bendecida es esta persona? ¿Sí? ¿Cuán bendecido es este varón? Quedémonos con eso en mente por ahora. Poco a poco vamos a entender por qué esta persona es grandemente bendecida. ¿Quién es esta persona que se describe como grandemente bendecida? La primera descripción que se nos da de esta persona es una descripción en un sentido negativo, ¿sí? Si lo pueden ver, este primer versículo nos habla de una descripción en un sentido negativo. La persona bienaventurada no es de esta manera, ¿sí? Esta persona bienaventurada no es así. Primero dice que no anda en consejo de malos, o que no anda en consejo de malhechores. Les explicaba. No anda con los que hacen maldades, los que dedican su vida a actuar con maldad y ventaja, los que solo se preocupan por sí mismos.
Andar en el consejo de los malhechores significa tenerlos como consejeros. Significa escuchar sus consejos, dejar que influencien en las decisiones de nosotros, que estas personas corrompan nuestro buen juicio. Dice: bienaventurado el varón que no se deja aconsejar por estas personas. Y este es un primer nivel. Estamos hablando que hay un tipo de personas que escuchan la sabiduría de este mundo, que escuchan a los malhechores, que escuchan y prestan atención a lo que ellos tienen que decir. Este es un primer nivel, ¿sí? Y la persona bienaventurada no escucha el consejo de estas personas. En segundo lugar, tenemos que la persona que es grandemente bendecida no está en el camino de los pecadores. Una cosa, hermanos, es escuchar el consejo de los malhechores, pero otra cosa muy distinta es vivir como ellos viven. Cuando uno vive como ellos viven, realmente va en el mismo camino que ellos, está compartiendo el camino de ellos. ¿Y cuál es el camino de los pecadores? ¿Hacia dónde se dirige este camino? Ciertamente se dirige al infierno, a la condenación, porque es el camino de los pecadores. Los que son pecadores se dirigen hacia el camino de la perdición, se dirigen hacia el infierno. La Biblia claramente establece que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y me gustaría que fuéramos a Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores que no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Hablo de ejemplos. Por eso al final termina diciendo: y cosas semejantes a estas. Todo lo que es malvado, todo lo que es perverso, todo lo que es impío. Continúa diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es un segundo nivel de maldad. El primer nivel es escuchar su consejo. El segundo nivel es actuar como ellos. Es de hecho ser como ellos, estar en el mismo camino que ellos, el camino de los pecadores. Y en tercer lugar, dice que el que es grandemente bendecido, el que es bienaventurado, no se sienta en la silla de los escarnecedores o no se sienta en la silla de los burladores. Este tercer nivel de maldad incluye a aquellos que no solamente escuchan la vana sabiduría de este mundo, no solamente aquellos que practican el pecado, sino que además se burlan de quienes no actúan como ellos, que tienen al pecado como algo de qué jactarse y juzgan a los demás por la cantidad de pecado que cometen o que no cometen. Juzgan la vida de los otros por la cantidad de pecado que hacen o que no hacen. Y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 1. Aquí Pablo nos da un ejemplo de este tipo de personas. Romanos 1, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos son los burladores, los que buscan relacionarse con los que también cometen iniquidades, que se jactan de sus iniquidades, que critican, que juzgan y que se burlan de los que no participan con ellos en sus iniquidades. Presumen sus borracheras, su despilfarro, su inmoralidad, su corrupción, y se burlan de los que no obran como ellos. Estos son los escarnecedores, y el hombre bienaventurado definitivamente no se comporta como ellos, no es como ellos, no se burla de los que buscan la piedad. Así que la persona, hermanos, que recuerden, es grandemente bendecida. No entra en este primer nivel donde se presta atención a la sabiduría del mundo, no entra menos al segundo nivel donde practican abiertamente el pecado, y mucho menos al tercer nivel en donde se complacen con los que pecan y se burlan de aquellos que pecan menos que ellos. Así que esta persona bendecida no participa de ninguna de estas tres cosas. Y por la descripción negativa que se nos da en este primer versículo del capítulo 1 de Salmos, es natural pensar que el texto está haciendo un contraste entre el que ora bien y el que ora mal, ¿verdad? Nosotros pensaríamos, por lo que dice el versículo, que está haciendo un contraste simplemente entre el que es muy perverso y el que no lo es, ¿verdad? El que ora bien y el que ora mal. Y que la grande bendición
se refiere, la grande bendición que tiene esta persona, que tiene este varón que es grandemente bendecido, se refiere a prosperidad económica, estatus social, una buena reputación, cosas semejantes. Sobre todo si consideramos el versículo 3 también. Vamos a el Salmo capítulo 1, nuevamente, por favor. Versículos 2 y 3. Ya dimos una descripción negativa, ahora viene la descripción en un sentido positivo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo eso pensaba, hermanos. Yo pensaba que este árbol frondoso que está junto a las corrientes de aguas, que prospera en todo, que da su fruto a su tiempo, se refiere a que nunca nos va a faltar nada. Se refiere a que nos va a ir bien, ¿no?, en los negocios, que nos va a ir bien en la escuela. Yo repetía este salmo antes de los exámenes. Y yo decía, Señor, tú dijiste que nos iba a ir bien en todo lo que hiciéramos, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere realmente? Porque pareciera que básicamente la premisa es, obra bien para que te vaya bien. Sí, obra bien para que te vaya bien. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿no es este concepto un concepto más bien del mundo? ¿No es eso lo que dice el mundo? ¿No es el mundo el que dice, obra bien para que te vaya bien? ¿Será un concepto mundano? ¿Será que en realidad este concepto es bíblico? Obra bien para que te vaya bien. Bueno, yo particularmente, hermanos, no lo creo. Yo no lo veo así. Y el problema se agrava cuando consideramos que por lo general, al que procura obrar bien, le va mal. Ya lo veíamos en el versículo 1. Hay gente que se burla de los que quieren obrar bien. Hay gente que se burla de los que se deleitan en la ley de Dios. Cuando uno quiere obedecer al Señor, normalmente pierde oportunidades, pierde amistades, recibe burlas, es difamado. Y en muchos sentidos está en desventaja con respecto a los demás, ¿verdad? Imagínense que el que es cristiano responsable, pues procura dar una ofrenda, pues procura dar el diezmo que le corresponde al Señor. Y ya desde ahí tenemos una desventaja económica con respecto a los que no, ¿cierto? Y así muchos otros ejemplos. Entonces, hermanos, ¿será que la Biblia se equivoca? ¿Será que verdaderamente la Biblia está diciendo que al que obra bien le va bien, pero en la realidad vemos que al que obra bien, más bien le va mal? Yo me sorprendí mucho, hermanos, cuando comprendí de quién está hablando realmente este pasaje. Voy a leer nuevamente el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la descripción positiva del varón que es bienaventurado. Aquel que es grandemente bendecido hace estas cosas. Aquel que es grandemente bendecido encuentra su deleite en la ley del Señor, es decir, en obedecer los mandamientos. Y aún más, medita en ellos de día y de noche. Medita constantemente en la palabra de Dios. La palabra que aquí se traduce como meditar puede traducirse también como musitar. ¿Qué es musitar? Semejante a hablar con uno mismo, repetir las palabras en voz baja. Hace unos días yo estaba en el trabajo y de repente empecé a pensar, porque teníamos un problema, y empecé a hablar yo solo, ¿no? Y un compañero dijo, déjalo, es que está en junta, consigo mismo, ¿no? Eso es musitar cuando uno está hablando solo, y cuando uno está hablando solo realmente es porque está reflexionando, sí, es como pensar en voz alta. Y eso es meditar, a eso se refiere esta palabra aquí. Cuando uno está hablando consigo mismo, cuando uno está repitiendo, ¿sí? Entonces, cuando uno está repitiendo las palabras en voz baja, está reflexionando en ellas, las está como masticando, como rumiando todo el día, a eso se refiere. Este hombre que es bienaventurado se deleita en la ley de Dios y reflexiona todo el tiempo en la palabra de Dios. Tiene en mente la palabra de Dios todo el tiempo. Hermanos, considerando la explicación, considerando la descripción del versículo 2, pueden ver quién es esta persona y por qué es grandemente bendecida. Hermanos, está hablando de una persona regenerada. Está hablando de una persona regenerada. Es decir, una persona que ha recibido la salvación por pura gracia. ¿Y qué mayor bendición que eso? Por eso el Salmo dice, grandemente bendecida es esta persona. ¿Por qué decimos esto? Porque alguien que no ha sido regenerado no puede deleitarse en la ley de Dios.
Así que hermanos, el contraste que hace este pasaje no es entre el que obra bien y el que obra mal, es entre el que es salvo y el que no lo es, entre el que es regenerado y el que no lo es, porque alguien que no ha sido regenerado no se deleita en la ley de Dios. Puede aparentar en el exterior, tener cierta piedad. Una persona podría decir, bueno, yo no escucho el consejo de cualquiera, ¿verdad? Bueno, yo procuro no hacer mal, ¿verdad? Yo procuro no robar, procuro no matar, sí, procuro no echar chisme, procuro no ser corrupto, ok. Yo no me burlo tampoco, al contrario, a mí me gusta que los demás sean éticos, ¿no? Que tengan un comportamiento moral, que tengan un comportamiento altamente ético. Pero ese no es el bienaventurado. El bienaventurado es el que ha sido regenerado y por lo tanto se deleita en la ley de Dios y por lo tanto busca obedecer a Dios. Por lo tanto reflexiona en la palabra de Dios todo el día. Porque alguien que no ha sido regenerado no puede deleitarse en la ley de Dios. Por eso es grandemente bendecido. Una persona grandemente bendecida, una descripción de estas, solamente puede referirse a los hijos de Dios. Porque Dios les ha concedido la enorme bendición de ser llamados sus hijos. Así que ustedes saben, no son nuestras obras, no es nuestra capacidad, no es que Dios haya visto en nosotros una tendencia natural para elegirlo a Él, no como algunos creen, sino que Dios en su eterno consejo ha elegido a personas para que se deleiten en Él, para que sean sus hijos, para que Él los adopte como sus hijos. Y estos son los que son grandemente bendecidos. Ya les decía, qué mayor bendición que ser llamado hijo de Dios. Y esta es una bendición enorme. Es más, incluso el original probablemente se queda corto. Cuán bendecido es esta persona. No es una descripción lo suficientemente grande para describir la enorme bendición que es que seamos hijos de Dios. Así que hermanos, si nosotros regresamos al primer versículo, podemos ahora comprender que antes de conocer a Cristo, todos pertenecían a esa descripción negativa, todos pertenecían a los que están en el consejo de malos, a los que están en el camino de los pecadores, a los que se sientan en la silla de los escarnecedores. Sin Cristo, todos están en esa condición. Ahora, hermanos, tenemos el versículo 3, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros no creemos ni predicamos el evangelio de la prosperidad. Pero ¿qué hacemos con este versículo? Ya decíamos, ¿verdad? Que no creemos que se refiera a que dice que los que obran bien les va bien. Pero ¿qué hacemos con este versículo? Literalmente dice que este bienaventurado es prosperado en todo lo que hace. Literalmente dice que los que creen en Cristo, que los que son salvos, les va bien en todo lo que hacen. ¿Qué hacemos con este versículo? De primera impresión parece que los de la prosperidad tienen aquí un argumento a su favor, ¿no? Parece que dice que aquellos que se deleitan en la ley de Dios son prosperados en todo, y todo incluye por supuesto los negocios, la economía, la familia, el trabajo, los amigos, el carro que tienes, la casa que tienes, la colonia en la que vives, ¿no? ¿Cómo explicamos este pasaje a los que creen precisamente en el evangelio de la prosperidad? Bueno, para empezar, el problema que tenemos con esa interpretación del texto es que se pone en vías de colisión con otros pasajes de la Escritura que claramente refutan esa doctrina. Por ejemplo, donde dice que el Señor Jesús dice que el mundo tendréis aflicción, versículo Juan 16:33. O también el que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6, del 8 al 11. Después lo pueden leer en su tiempo de reflexión personal. Ahora, por otro lado, debemos considerar que el contraste establecido no es entre el bueno y el malo, sino entre el que es regenerado y el que no es regenerado, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, entre el que se deleita en la ley de Dios y el que no lo hace. Así que, hermanos, cuando menciona el árbol, ¿estará hablando de cosas terrenales o estará hablando de cosas espirituales? Si el contexto anterior nos está hablando de cosas espirituales, es natural pensar que el texto siguiente nos habla también de cosas espirituales. Entonces, hermanos, no estamos hablando de una prosperidad terrenal, no estamos hablando de una prosperidad material, estamos hablando de una prosperidad espiritual. Y si vemos el pasaje desde este punto de vista, podemos concluir que el árbol es la vida espiritual de la persona, la cual es plantada por Dios y no por otro. Además, Dios no solamente planta el árbol, sino que lo hace junto a corrientes de aguas, de tal manera que este árbol prevalezca
ante las tormentas y se nutra constantemente y su hoja no caiga. Estas corrientes de aguas, hermanos, son los medios de gracia a través de los cuales Dios nutre la vida espiritual de la persona. Ya sabe, la oración, el estudio de la palabra, congregarse todos juntos, tomar la cena del Señor. Todos estos medios de gracia que el Señor ha puesto para que nuestra vida espiritual crezca, prevalezca. Entonces, nuestra vida espiritual prevalece, prospera, lleva fruto y no se seca, ni siquiera ante las adversidades de la vida. Estos medios de gracia, pues ya los mencioné, son los que ustedes conocen y son los que nos permiten crecer, nos permiten prevalecer. Y conforme avancemos en el pasaje, se van a dar cuenta que esta explicación tiene mucho más sentido cuando veamos lo que sigue. Así que, hermanos, este versículo, el versículo 3, en realidad de lo que nos habla es de una doctrina que nosotros conocemos como la perseverancia de los santos, porque es el Señor mismo el que ha plantado el árbol y es el Señor mismo el que da ese crecimiento, el que permite que ese árbol crezca, que ese árbol prevalezca, que ese árbol dé fruto y que su hoja no caiga. Me gustaría leerles lo que la Confesión Bautista de Fe de 1689 dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin, entiéndase, y su hoja no cae. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por fe están aferrados. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto, de la elección. Así que, hermanos, este árbol que está junto a las corrientes de aguas y que Dios es el que da el crecimiento, se refiere precisamente a que Dios es el que nos preserva hasta el fin. Y me gustaría que leyéramos también Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Señor el que perfecciona la obra hasta el día de Jesucristo. Como también hemos hablado acerca de la santidad, ¿verdad? Y la santificación progresiva, que es el Señor el que nos lleva en ese camino, para que nosotros nos estemos santificando constantemente, para que nosotros ahora procuremos obedecer la ley de Dios. O en otras palabras, como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Perseverancia de los santos, santificación progresiva. De eso se trata, de eso está hablando el Salmo 1. No está hablando entre los que obran bien y los que creen que obran bien, ¿no? Y los que obran mal, sino está hablando entre los que son justificados, los que han sido regenerados y los que no. Y no está hablando de una prosperidad terrenal y material, está hablando de la prosperidad espiritual, en la cual el Señor nos lleva de la mano y nos fortalece y no permite que nosotros nos volvamos atrás. Y me gustaría ahora que leyéramos los versículos 4 y 5 del Salmo 1. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. De nuevo, los versículos 4 y 5 marcan un contraste entre el injusto y el justificado. En contraste con el árbol que prevalece, los malvados no son más que paja que es llevada de aquí para allá por el viento, que no tiene raíz, ni hojas, ni fruto. No se levantarán los malos en el juicio, dice, o como también dice en la Nueva Biblia de las Américas, no se sostendrán los impíos en el juicio. Esto quiere decir que en el día del juicio no tendrán argumentos a su favor que los libre del castigo eterno. Estas personas no van a tener raíces y van a ser consumidos en el día del juicio. No van a tener abogado que los defienda. No podrán sostenerse en aquel día, sino que serán como paja, como el tamo que se lleva el viento, como el polvo que es llevado de aquí para allá. En el día del juicio no van a tener con qué aferrarse, no van a tener argumentos que presentar delante de Dios, sino que serán como paja. Ellos tampoco podrán estar en la congregación de los justos, o habitar o estar al lado de ellos, o ser contados entre ellos, entre aquellos que Dios ha justificado en Cristo
Por eso dicen, y los pecadores en la congregación de los justos. Esta clase de personas no va a estar con los justos en aquel día final. Este es el contraste. Por eso, a este varón bienaventurado lo describe como un árbol que su hoja no cae, y al injusto lo describe como esta paja que simplemente es llevada por el viento, que simplemente será borrada. Así que, hermanos, la prosperidad y la resiliencia de la que habla el versículo 3 no es terrenal ni material, sino espiritual. Y esta distinción se hace más clara cuando reflexionamos precisamente en los versículos 4 y 5. Quizás ahora los impíos tienen su sabiduría, su filosofía, cometen pecados despreocupadamente, critican, se burlan de aquellos que quieren obedecer la ley de Dios y les va bien. Por ahora no, tienen un éxito pasajero, un éxito terrenal. Pero llegará el día en que eso de lo cual se jactan se convertirá precisamente en la razón de su perdición. Mientras ellos sean llevados y consumidos como paja en aquel día, el justo va a prevalecer, como un fuerte árbol que está plantado junto al río. Y por último, hermanos, vemos la conclusión de este salmo en el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La conclusión de este salmo nos da la razón final por la cual hay tanta diferencia entre la vida del espiritual y la vida del terrenal. La razón es simple: el Señor conoce el camino de los justos. Recuerden que esta palabra conocer tiene un significado más profundo en la Biblia, en donde quiere decir que Dios se relaciona cercanamente, se involucra con el camino del justo. Dios conoce el camino de los justos. Dios está presente, Dios está con ellos, ahí en el camino de los justos. De hecho, volviendo al tema de la perseverancia de los santos, Dios preserva a sus elegidos y los lleva por el camino correcto. Por eso todo lo que hacen prospera. En un sentido espiritual, todo lo que hace el que ha sido justificado, todo lo que hace el que es llevado de la mano por Dios en este camino, es prosperado, porque es Dios mismo el que lo está dirigiendo, y es Dios mismo el que está cuidando la vida de esta persona. No así con la senda de los malos, la cual perecerá, mas la senda de los malos perecerá, dice el versículo 6. La senda que siguen los impíos al final es un callejón sin salida que lleva a la perdición. Por eso, hermanos, si en verdad hemos creído en Cristo y si en verdad hemos recibido la gracia de Dios, debemos estar más que agradecidos, pues este salmo nos llama entonces bienaventurados, grandemente bendecidos. ¿Cuán grandes son las bendiciones de estas personas? Pues esta gracia, hermanos, es dada soberanamente por Dios, y no hay mayor bendición que esa. Pero aquel que no tiene el deseo de conocer y de obedecer a Dios está en el camino que lleva a la perdición eterna, al castigo eterno, al infierno. Y esa persona, hermanos, tiene dos opciones: o presta atención a este mensaje y busca arreglar su situación con Dios, o puede simplemente ignorar este mensaje y seguir con su vida, pero tiene que saber que la Biblia le ha advertido acerca de su manera de vivir y su destino final. Mas la senda de los malos perecerá, dice este salmo. Terminemos con una oración, hermanos.